Fin de espacio publicitario. Volvemos con Buenos Días, País. Siete de la mañana con 54 minutos a través de Radio Ecuantena 1030 AM, la radio de la familia ecuatoriana. Ya está en línea con nosotros el coronel de Policía de Estado Mayor, Renato González. Él es director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, precisamente siendo un tema muy importante porque tiene que ver con la tranquilidad y organización de la estructura más importante para los ecuatorianos, que es la Policía Nacional. ¿Cuánto ha pesado también este tema, verdad?, en la preocupación de la institución como tal para recobrar la confianza interna y la credibilidad externa también como institución, y saber que la tropa puede estar confiada y tranquila, Lorena, en que sus recursos están en manos transparentes, realmente, ¿no? Vamos de inmediato con el coronel Renato González. Coronel, muy buenos días. ¿Cómo avanzan las investigaciones en el caso ISPOL? Buenos días, lo tenemos nuevamente en los micrófonos de Radio Ecuantena. Bienvenido, coronel. Lorena, buenos días a todos quienes nos escuchan y nos aprecian a través de Radio Ecuantena. Efectivamente, yo estoy coincidiendo con la introducción que realizó su compañero, porque uno de los temas más sensibles que puede tener el policía es la tranquilidad de por lo menos contar con una seguridad social a su servicio. Y lastimosamente, mire que egoístas son las élites ecuatorianas que a gente humilde, el policía proviene de una clase media y media baja, no más allá de eso, le han sustraído $950 millones de su seguridad social, lo que le mantiene continuamente en incertidumbre, en la zozobra de saber si tendrá un futuro para sus años más difíciles, que son los de la vejez. En ese sentido, nuestra tarea es inmensa porque se orienta sobre todo a recuperar la tranquilidad del conglomerado policial, a darle hechos fehacientes que le demuestren que estamos en ese camino, y también a plasmar sanciones a quienes fueron los responsables. En las últimas semanas se han dado hechos puntuales que debemos estar al tanto todos. Por ejemplo, hace 2 semanas, el viernes 11 de marzo específicamente, concluyó ya la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el denominado caso Citadel. Ahí habían 4 procesados, 2 fueron llamados a juicio. Me refiero a Luis Álvarez Villamar, que era el gerente de operaciones del DCVALE y también funcionario de la Bolsa de Valores de Guayaquil, y su yerno Gonzalo Navarro, que era también funcionario de este depósito centralizado de compensación y liquidación de valores, llamado DCVALE, pero para mi modo de ver, lo digo a veces de manera irónica, debería llamarse Ya Ni Vale, porque no vale para nada esa compañía, debería ser liquidada, no sé por qué todavía existe. Entiendo que son los intereses políticos y económicos muy fuertes que lo mantienen en pie a esta compañía que no ha custodiado absolutamente nada. Pero fueron provistos de un sobreseimiento temporal, y esperamos que sea temporal, Javier Neira Salazar, el principal de Citadel, y su esposa Oriana Rumbea, que era la directora administrativa del DCVALE y también funcionaria de la Bolsa de Valores de Guayaquil. ¿Cuáles fueron los argumentos principales esgrimidos por el señor juez? Que el delito sí se cometió, que sí hubo esta mala intención de entregar información fraudulenta en el mercado bursátil, pero que solo lo cometieron Gonzalo Navarro y Luis Álvarez. En el caso de Oriana Rumbea, manifestó que al ser ella directora administrativa, no tenía relación directa con la parte operativa del DCVALE. Situación que es completamente falsa, porque los directores también son parte en su momento de las reuniones ejecutivas donde se analizan todas las aristas de una compañía. Y en el caso de Javier Neira Salazar, el argumento fundamental es que él nunca entregó ningún estado de cuenta al ISPOL, pero participó del ilícito, pues. Si claramente se ve cómo se festinaban los recursos que el ISPOL transfirió en su momento al DCVALE para una supuesta compra de bonos 2028, situación que no aconteció. Por eso es que ese mismo día viernes, de manera verbal, y al siguiente día lunes, ya de manera escrita, tanto la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado, la Policía Nacional con sus abogados propios y el ISPOL presentamos nuestra apelación y aspiraríamos que la Corte Provincial de Justicia del Guayas se reúna y revoque este sobreseimiento
provisional a favor de Oriana Rumbea y de Javier Neira Salazar, su esposo. Eso por un lado. Por otro lado, la semana anterior tuvimos conocimiento extraoficial. ¿Por qué lo digo extraoficial? Porque todavía la Fiscalía no lo ha hecho de manera pública y también esto requiere una aceptación de parte del juez, de una cooperación eficaz de Enrique Heráclito Weyson Assini, que es fundamental, ya que él era el gerente general de Ecuagran, una de estas empresas vinculadas en la trama de corrupción del ISPOL, pero que también afectó a otras instituciones como al propio Banco del Austro, al Fondo de Cesantía del Magisterio, a la Corporación Financiera Nacional, a una serie de instituciones que están pasando desapercibidas, porque lastimosamente quienes hacemos rol fundamental mediático es el ISPOL, pero los otros no sé qué pasividad tienen o qué intereses tienen también sus cuerpos directivos que no lo hacen de manera pública, ¿no? Pero ¿a qué voy yo? Es importante que Weyson Assini concrete esa cooperación eficaz, porque eso nos permitirá conocer entre telones de la trama que montó Gadi Van Gonstein, Enrique Huerta también, y los nexos políticos que ellos tenían para que les hayan permitido realizar 6 emisiones de obligaciones. Desde el 2011, estas empresas de Ecuagran y Delcor emitían obligaciones, es decir, sacaban a la venta deuda de sus empresas y con la siguiente emisión pagaban a la anterior, en un efecto bicicleta, que es claramente una estafa, una especie de pirámide Ponzi. Pero todo esto a vista y paciencia de las autoridades de control, de la señora Suad Mansur, que era la superintendente de compañías desde el 2011 al 2018, de los otros organismos como la superintendencia de bancos, todos ellos estaban coludidos. Y finalmente, el día de ayer, otra de estas estratagemas que tienen las mal llamadas defensas técnicas, porque a veces dan hasta terror contra quienes uno tiene que enfrentarse, la señora Oriana Rumbea, les cuento muy cortito para que se comprenda, ya tenía 3 abogados en el mes de noviembre, en el caso de ese vale. Bueno, lo sumaron a propósito al abogado que es primo de la señorita juez Yanela Noris, se llama Joseph Noris. Cuando se suma, le provoca a la señorita juez que ella se excuse porque ve a su familiar en una defensa técnica. El juez Ronald Guerrero analiza el caso y dice, no, aquí quien debía evitar sumarse a la defensa técnica, que ya la tenía 3 abogados, Oriana Rumbea, era el abogado Noris, y le caso a la jueza Yanela Noris. Avanzan 3 audiencias de evaluación preparatoria y juicio, y a la cuarta este sujeto en una clara demostración de deslealtad procesal, con intenciones de dilatar el proceso, con estas estratagemas, con estas argucias, con estas leguleyadas, trató de conectarse. Y la señorita juez no le permitió. Ese fue el motivo para que le recusen. Por suerte ayer se resolvió esa recusación negándola porque era improcedente y nosotros hubiéramos aspirado inclusive que se ponga una sanción ejemplar a este abogado Joseph Noris porque lo que hacen es dilatar los procesos judiciales. Eso en una primera instancia, mis estimados. Correcto. Bueno, ha sido un resumen muy claro, coronel, que nos da una idea muy, pero muy objetiva de lo que está pasando en la relación entre el tema de corrupción y el Poder Judicial. Y en la mitad, precisamente, la institución que usted representa. Hace un momento, al abrir el programa, dialogamos con el actual presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, el doctor Fausto Murillo Fierro. Y le preguntábamos precisamente por el incremento que hay del crimen organizado, de estas mafias que se organizan para crímenes especializados de corrupción y de meterse al interior de las instituciones más importantes del Estado para saquearlas. Y habló de que en el mes de agosto van a crear una unidad especializada para delitos contra la corrupción, porque ellos están a punto de nombrar 14 jueces que ya corresponde, ¿verdad? 6 a nivel nacional, 6 a nivel provincial y 2 jueces especializados. Y le preguntamos precisamente, y la pregunta se la hacemos a usted, coronel, en la experiencia que usted va viviendo en este tema, ¿cómo podemos los ecuatorianos, y obviamente ustedes, y usted que está representando a un grupo enorme, a la tropa de la Policía Nacional y a los miembros de la Policía, no solo la tropa, que son los que precisamente tienen que frecuentemente tratar con el Poder Judicial? Se habla que inclusive pueden ser jueces sin rostro para que no puedan ser infiltrados por grupos, por bandas, por poder. Pero lo que más preocupa, coronel, es que aquí no vemos que sean poderes que están vinculados
con estas otras áreas que en estos momentitos están tomándose el país, que es el narcotráfico, sino vemos el poder político metido en el tema. Y eso es lo gravísimo, porque en estos momentos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está en el ojo de la tormenta, en debates con la Asamblea, para llevar a juicio político a quienes tendrán que nombrar al nuevo presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Y eso es lo que preocupa enormemente. Entonces, si este tema está trasladado al poder político, coronel, ¿cómo puede la institución como tal y usted en esta lucha tremenda que está librando poder separar el trigo de la cizaña si se está encontrando que en cada paso hay poderes políticos clarísimamente que están influyendo en todos estos procesos, coronel? Adelante. Precisamente como usted manifiesta, nosotros desde un principio hemos expresado que el tema ISPOL, los casos ISPOL, es un claro y vivo ejemplo de crimen organizado, político, económico, transnacional. Siempre lo hemos denominado así, COPET, crimen organizado político, económico, transnacional. Y el componente político es central porque tiene varias aristas. Cuando hablamos de crimen organizado, nunca esperemos que sean acciones directas, sino que son acciones clandestinas, supersticias, a través de estos agentes que tienen ellos, ¿no? Tienen infiltrados en la policía, en las Fuerzas Armadas, en los jueces, fiscales, tienen bufete de abogados contratados y lastimosamente hasta en los organismos de control, en todas las organizaciones. Eso es crimen organizado. Por eso es que operan inclusive coludidamente con otros países y ahí viene el componente transnacional. Todos los esfuerzos serán necesarios para ir mejorando la reacción de la sociedad como tal ante este flagelo. ¿Por qué le digo que es importante? Porque, mire, David Garland normalmente hace dos diferenciaciones entre las acciones preventivas y el populismo penal. Normalmente las sociedades nos inclinamos por el populismo penal. Todos queremos que se aumenten las penas, que haya más clasificación de delitos y nos vemos reticentes a las acciones preventivas, porque incluso cuestan más, pero en cambio el beneficio es más productivo y permanente en el tiempo. Sin embargo, el éxito no está en tener más penas y más delitos, sino en tener un sistema penal y procesal penal ágil y combatir la impunidad. No puede ser que en el país bordeen los niveles de impunidad cercanos al 97 al 98%. Eso es lo grave. El sentir que alguien puede asesinar a una persona y tener un 1% de probabilidad de ir a pagar una pena. Ese es el problema. Allá tenemos que enfocarnos todos los que tenemos relación con la seguridad ciudadana, a disminuir los niveles de impunidad. Un ejemplo claro, mire, usted no saca nada teniendo una pena máxima de 40 años para un homicidio cuando tiene 3 sentenciados al año. Pero si usted tiene penas de 20 años y tiene 200 sentenciados al año, ya es un factor disuasivo para los sicarios. Eso es lo que hay que hacer. En este sentido, nuestro total apoyo para esta iniciativa que quiere emprender el Consejo Nacional de la Judicatura, porque claro que es problemático combatir al crimen organizado. Imagínese un juez de Mataje, un juez de Limones, de esos sectores fronterizos, que inclusive es del mismo medio, combatiendo contrabando. No lo va a hacer, pues está presionado, lo van a terminar matando inclusive. En este caso puntual del ISPOL, deberíamos tener lo que usted manifiesta, jueces sin rostro, para que no les sea fácil comprar. Aquí hay 950 millones de dólares. Nosotros hemos visto un desfile de abogados. Y ayer nomás en un programa, discúlpeme citarlo, del doctor Carlos Vera, del periodista Carlos Vera, yo veía que un abogado muy alegremente manifestó que por una defensa cobró 36 millones de dólares. Oiga, no es chiste, 36 millones de dólares. Y yo me pregunto, ¿y dónde está pues el SRI, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, para ver esos bufetes cómo cobran? Y en el caso ISPOL, ya revisaron si los bufetes que han defendido a nuestras contrapartes hicieron su declaración de impuesto a la renta del 2021 y cómo la hicieron. ¿Constan esos ingresos? Porque es una lucha desigual. Yo para contratar abogados tuve que recurrir al portal de compras públicas y ahí está el contrato. $900,000 por 2 años y el 3% de lo que recuperen mis abogados y ellos tienen que declarar. Y mi contraparte yo veía un bufet, otro bufet, un tercer bufet, un cuarto bufet de abogados. O sea, es una lucha desigual. Mira lo que es, pese a que somos la institución de seguridad social de la Policía Nacional. Imagínese lo que tiene que vivir el ciudadano común y corriente. ¿Por qué? Porque nuestro sistema penal y procesal penal es pro-victimario y antivíctima. Constantemente le revictimizamos a la víctima. Tienen una serie de recursos los victimarios, tanto horizontales como verticales, para que pase lo que le acabo de mencionar. El prolongar
los procesos penales para que incluso se vayan diluyendo en la memoria ciudadana y sea mucho más fácil llegar a unos acuerdos en las cortes. Así es sencillo. Mire la diferencia con un sistema ágil como el norteamericano, que empezamos casi a la par con el caso Ispol y ellos ya tienen 2 autores confesos y próximos a ser sentenciados. Luis Álvarez tenía que haber pasado corte el 12 de marzo, no conozco el resultado, y John Luzuriaga tiene que pasar corte el 12 de abril. Ahí vemos la diferencia de una sociedad organizada, de una sociedad que quiere hacerle reacción al crimen organizado y tiene que dar reacciones democráticas en derecho, pero que siempre buscan un bien común, que es la tranquilidad y la paz para la ciudadanía en general. Coronel, frente a este análisis que hemos realizado del manejo de la justicia en nuestro país, ¿usted considera que se están dando los pasos correctos para llegar a la verdad y, lo más importante, a la devolución del dinero que le corresponde a los policías en este emblemático caso? Es una lucha larga y tortuosa, lo dijimos desde un principio. Esto llevará varios años, porque además también fueron varios años los que nos atracaron, aproximadamente desde el 2013, 2012 hasta el 2019. En este caso, nunca esperemos unas reacciones inmediatas, pero hay que darlas y tendremos estos vericuetos, a veces avances, a veces retrocesos, a veces dictámenes abstentivos a favor de Enrique Espinosa y de Luis Domínguez, como pasó en Quito, y que tuvimos que presentar un pronunciamiento de oposición para que el doctor Alberto Santillán, fiscal provincial de Pichincha, lo revoque. A veces estos sobreseimientos a favor de Neira y de Rumbea, y que nosotros también hemos presentado la apelación procurando que se revoque. Es la lucha procesal que tenemos que darla. Pero es importante lo que usted manifiesta, Lorena, porque nuestra finalidad no es solamente tener sentenciados, son objetivos intermedios. Nuestro fin último es la recuperación de la mayor cantidad posible. ¿Por qué le digo de la mayor cantidad posible? Porque muy difícilmente se puede recuperar todo en estos casos de corrupción cuando sabemos que hay dineros que ya se los destinaron en farras, en viajes, hasta en educación de hijas, ¿no? Pero lo interesante es que de los 950 millones de dólares, tengamos la posibilidad de por lo menos recuperar unos 500 a 600 millones de dólares. Y el tramo final no es que lo damos por perdido, sino que tendremos que ir a indemnizaciones. ¿A quiénes podemos exigirlo? Por ejemplo, le doy un caso puntual, al Citibank Nueva York, que no cumplió a nuestro criterio la debida diligencia, y que ellos tienen retenidos unilateralmente 25 millones de dólares de la mal llamada Operación Swap, pero que además sus ejecutivos, desde nuestro punto de vista, tienen serias responsabilidades en parte del atraco que le sucedió al Ispol. La Fish Corporation es otro ejemplo. Miren, ellos tenían 35 millones de dólares en una sucursal en Centroamérica, y que al escándalo en Ecuador le solicitan a Cherres que les informe de dónde vienen esos recursos, y él les dice del Ispol, y le terminan entregando al señor Cherres. Ahí tenemos una oportunidad de una demanda con indemnización. Y le doy otro ejemplo puntual, claro y cercano, el Banco Central del Ecuador. La mal llamada Operación SWAT, por la cual el Ispol perdió la titularidad de 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna en enero del 2016, y se la pasó a una filial del Citibank Nueva York, que es llamada Natscunco LLC, donde todavía ellos son los titulares del remanente de casi los 240 millones de dólares en bonos de deuda interna que están inmovilizados en el Banco Central. Esa operación, el 8 de enero del 2016, bueno, que están sentados ustedes, y espero que así estén los que nos escuchan, fue registrada en el Banco Central de manera manual. Es algo impresentable. Un banco central que registre de manera manual una operación de esa magnitud. Ya logramos ayer identificar la cadena de mando que inicia por su gerente general Diego Martínez, que continúa por Paulina Román, jefa de operaciones internacionales. Tiene que rendirnos cuenta en la fiscalía, ya lo vamos a llamar en el momento oportuno, el señor Esteban Melo, que era el jefe directo de Patricio Ramírez Miño, que era el jefe del depósito centralizado de valores del Banco Central. Pero además, mire lo absurdo, había un señor, que por respeto no menciono el nombre porque él no tiene nada que ver, que hasta el mes de diciembre era el custodio de la bóveda de valores del Banco Central por varios años. Bueno, en enero, jocosamente, le cambian al señor por unos 2 meses. ¿Quién opera en esos 2 meses? La señorita Carmen Patricia Paredes Vallejos, que todavía es funcionaria del Banco Central. Ella fue la que registró de manera manual esta operación SWAP. Que me expliquen a mí las autoridades del Banco Central en su momento cómo es que se dio ese cambio por 2 meses para que una funcionaria registre de manera manual, y que además fue compañera de Jorge Cherres Miño en el Produbanco. Esto es crimen organizado. Estas son las conexiones que hay que decirlas con nombre y apellido. Coronel,
muy claro y escalofriante también escuchar, porque en esta experiencia práctica que usted está viviendo y está viviendo en la institución, hay varias inquietudes cortas y precisas. Primero, ¿en qué situación está la seguridad social en estos momentos de el personal, de la tropa y de todos los integrantes de la policía? Porque la seguridad social, igual nos pasa acá con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES. Se supone que uno aporta durante toda la vida para que ya en los años de jubilación poder disfrutar, ¿verdad? Se supone que la institución está lista ahí para un crédito quirografario, hipotecario, etcétera. Todo esperanzado en que ya después de jubilarse se pueda disfrutar del sacrificio que se hace en vida, ¿verdad? ¿Cómo está la situación de la institución? Porque si la han desfalcado con cerca de $1.000 millones, saber cuánto de esos recursos tenían que ver con asegurar jubilaciones, pagos, salud, etcétera, de toda la institución de la tropa. Y lo otro, en estos momentos, el tema de la apelación que han realizado ustedes en la Corte de Justicia acá en el Guayas. Exactamente qué están en esa apelación proponiendo, coronel. Adelante. Empiezo por lo último. Ante esta resolución del doctor Juan Carlos Terán, que para nada nos iba a dejar satisfechos al irse por los eslabones más débiles, que era Gonzalo Navarro, que está prófugo, y Luis Álvarez, que está detenido en Miami, y que además era autor confeso de estos delitos. O sea, se decidió por los eslabones más débiles, pero dejó a estos denominados niños dorados, ¿no? Como yo los digo, a estos herederos de los gran cacao, que viven en cuna de oro, pero de oro de dudosa procedencia. A Javier Neira Salazar y a Oriana Rumbea les da esta resolución de sobreseimiento. Nosotros lo que hemos planteado por escrito es los argumentos en que le damos las razones a los jueces de la Corte Provincial de Justicia del Guayas para que se revoque este sobreseimiento y sean llamados a juicio. O sea, sean llamados a juicio. Yo no entiendo por qué no quieren ir a juicio. Ahí van a tener oportunidad, pues, de debatir la versión de un testigo, del otro testigo, de presentar los informes. Pero claro, cuando uno tiene defendidos que son responsables, ya no defiende inocencia. Empieza a haber estos tecnicismos para echarle abajo las pruebas, para denostar a los testigos, para descalificar inclusive las versiones. Entonces aspiraríamos, ojalá nos toquen 3 dignos jueces de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, porque a mí, discúlpeme que ser tan franco, pero a mí no me da ninguna garantía, pues si en la Corte Provincial de Justicia del Guayas todavía opera el doctor Paredes, el del caso Chuquiseven, pues él es todavía ministro juez de la Corte Provincial del Guayas, pues ojalá no nos toque. Voy a santiguarnos para que no suceda así, pues. Pero con eso tenemos que jugar, con esos escenarios nos tenemos que enfrentar. La segunda pregunta que usted me realizó. El ISPOL vivirá por varios años en una permanente situación de riesgo. ¿Por qué? Si sería una empresa, técnicamente estaría quebrada, porque le robaron el 60% de su capital. La ventaja del ISPOL es que es un fondo previsional que mes a mes acumula los aportes patronales y personales. Eso nos ha permitido por lo menos cumplir al día en el pago de pensiones. Pero ¿qué tal si mañana el Estado se desfinancia y no me transfiere los aportes patronales y personales? Tendríamos problemas inclusive para el pago de pensiones. Ya los vivimos en lo que se refiere a la salud. Nuestro sistema de salud policial está en precarias condiciones por varios motivos, pero uno de ellos fue la falta de traslado de recursos hacia nuestros hospitales, que estamos tratando de revertir en estos meses iniciales de nuestra gestión. Tenemos problema que no hemos recuperado aún la capacidad de dar créditos a nuestros afiliados. Aspiraríamos que en este año se retomen sesiones del Consejo Directivo, se resuelva poder emitir estos créditos, que además son las inversiones más seguras y más rentables que tiene nuestra seguridad social. En esto yo quiero ser muy enfático, muy frontal también, y agradecer la actitud que ha tenido el doctor Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas. Mire, cuando yo asumí la gestión del ISPOL, tenían una deuda con nosotros de $370 millones. Entramos del periodo del gobierno antepasado, del pasado y del actual. Esto paulatinamente se han ido igualando y en este momento tenemos una deuda que bordea los $190 millones, pero de los cuales $62 millones son aportes del 2015 y 2016, que no nos han transferido durante estos 6 años y que es una pérdida de recursos para el ISPOL. Y el resto son los aportes correspondientes al 60% del pago de las pensiones que se retomó a partir del mes de mayo con la sentencia de la Corte
constitucional y que nos pagaron los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, es decir, nos deben desde octubre a la fecha. Pero vemos esta voluntad de igualarse paulatinamente pese a las graves condiciones de las arcas fiscales. Así que, como le explico y le resumo nuevamente, lastimosamente a nuestros afiliados, yo mismo tendré que vivir en la incertidumbre en los próximos años hasta que logremos por lo menos recuperar gran parte de este capital. Coronel, todas estas operaciones irregulares e ilícitas que se han dado con este caso de corrupción del ISPO, ¿usted considera que detrás de este caso ha estado el poder político, la intervención del poder político, como usted en varias ocasiones en entrevistas lo ha manifestado? Si está detrás el poder político, ¿usted cree que se llegue a un feliz término, llegando realmente a la verdad de este caso? Ya el propio presidente de la República ha manifestado que estará vigilante de las investigaciones que se den en el caso ISPOL. Mire, es indudable que el poder político está detrás del caso ISPOL, es indudable. O sea, recordemos una vez más que la principal denunciante pública, que fue la doctora María Paula Romo, a los pocos meses de haber hecho las declaraciones en las cuales desnudaba lo que pasó aquí en el ISPOL, fue ajusticiada en la Asamblea Nacional a través de un juicio político con unos argumentos muy débiles. O sea, el uso de gases lacrimógenos caducados por parte de la policía, que más bien era una desventaja operativa para la institución. Pero así opera el crimen organizado. Y si ustedes revisan ahí los votos de qué bancadas políticas vinieron, son de los mismos que ahora tienen nexos con los procesados, pues, de un partido supuestamente cristiano y de unos revolucionarios contradictorios y de otros que izquierdosos se denominan. Así de sencillo, así de sencillo. Y pasaron los meses y luego con la primera trifulca que hubo en las cárceles, quienes fueron apeados de sus cargos fueron el ministro Patricio Pazmiño, que fue el relevo de la doctora Romo, y mi comandante general Patricio Carrillo, es decir, justamente el equipo inicial que denunció el caso ISPO. Pero vea lo que está pasando actualmente, pues, o somos ciegos. Ese destajo que están haciendo por apoderarse del organismo que va a nombrar a las autoridades de control, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? Busca impunidad, así de sencillo, pues. Va a ver lo que va a pasar al nombrar el nuevo superintendente de compañías valores seguros. Va a ver lo que van a hacer para nombrar al nuevo superintendente de bancos, no se diga al Contralor General del Estado y al Procurador General del Estado. O sea, aquí no hay que ser genios, ni analistas políticos, ni cualquier otra cosa. Aquí hay que tener sentido común nada más. Y permítame ser muy claro, pero yo tengo que defender los intereses de 80,000 familias, inclusive arriesgando mi carrera profesional. Yo no tengo ningún problema. Aquí me pusieron no para calentar el puesto, sino para dar una lucha frontal contra el crimen organizado, y se los digo de frente una y las veces sean necesarias. Coronel, para finalizar, una pregunta obligatoria. El país necesita ahora más que nunca de ustedes, la institución policial, para poder enfrentar este enemigo, esta pandemia que está arrasando nuestra nación, que es el narcotráfico. Todo esto que está sucediendo, al inicio del programa lo comentamos, de una u otra manera afecta, pero en medio de esta realidad la ciudadanía exige soluciones y se está pidiendo que se incremente el número de efectivos en la policía, se está pidiendo que se hagan convenios internacionales con países de donde proviene precisamente la mayor fuente de invasión del narcotráfico, que es México, que se mejore la situación del control interno en las cárceles, donde ni la policía ha podido entrar y controlar por los problemas que se indica de hacinamiento. Hay informes de los derechos humanos que piden que ya no se ingrese un detenido más a la penitenciaría litoral, pero vemos la agresividad con lo que están atacando los narcotraficantes, que ahora tiran granadas debajo de los vehículos y enfrentan y avalean los destacamentos de la propia policía. Entonces, estamos en un nivel en que los necesitamos a ustedes ahora más que nunca, con toda la fortaleza anímica, y sabemos que en medio de estos líos está el deber que ustedes tienen que cumplir. Entonces, ¿qué está recomendando la policía para, junto con estos operativos, coronel, se pueda trabajar en conjunto con la propia asamblea? Porque dicen que faltan leyes, con judicaturas, porque dicen que hay corrupción de jueces,
por el propio Estados Unidos con el embajador, dijo que había una lista de narcos generales, generalizó el tema, aunque luego politizaron el tema para otro personaje político. Entonces nos distraen en los temas. Coronel, ¿qué plantea usted con la experiencia que tiene en medio de estos temas que está también luchando por su institución, coronel? Mire, yo no soy la voz autorizada para hablar de la Policía Nacional como tal, porque para eso existe la señora ministra de Gobierno, que es nuestra representante legal, y también mi comandante general y mis generales que están en los cargos operativos. Sin embargo, permítame darle mi criterio personal, ¿no? Lastimosamente, hay una serie de acciones que le desmotivan a la institución, y pese a eso, el policía ecuatoriano siempre estará dispuesto a brindar su servicio. Recordemos que al inicio de la pandemia sanitaria, la institución llegó a tener un 92% de confianza ciudadana por el desempeño profesional técnico que tuvo en primera línea. Y además, nosotros ya lo decíamos en ese momento, la diferencia entre la Policía Nacional y las otras instituciones que estuvieron en primera línea es que la Policía Nacional nunca abandona la primera línea. Cambiamos nomás, cambiamos de roles y de lo que era una emergencia sanitaria, luego se convierte en una emergencia carcelaria y luego una emergencia en seguridad. Pero mire cómo son de audaces, que la cooperación internacional formal, la que se da entre estados, la que se da entre policías, es satanizada. Ahí está una investigación por un préstamo de bombas lacrimógenas para control del orden público. Ahí está, satanizan esa cooperación internacional formal. Sin embargo, vemos cómo estos grupos guerrilleros, estos que se agrupan a través inclusive del Foro Sao Paulo, ellos sí tienen abierta cooperación y vemos cómo ideológicamente hasta se van alineando. Contra todo eso es lo que hay que luchar. ¿Qué hacer? Todos los esfuerzos que sean necesarios. Así como tuvieron las fuerzas físicas para estar hasta las 4 de la mañana aprobando una amnistía, entre las cuales se metieron un montón de delincuentes, inclusive con sentencia, y que no tuvieron esa misma sensibilidad, por ejemplo, para amnistiarle a Santiago Olmedo por extralimitación de funciones en control del delito. Eso es lo que no se dice. Marco Parra está también ahí investigado por extralimitación de funciones, y ahí no tuvieron la gentileza, aunque sea equivocado el nombre, como lo han hecho con unos cuantos amnistiados. Pero así como tuvieron esa fortaleza física para estar hasta las 4 de la mañana, ¿por qué eso no se dedican un fin de semana y sacan la ley de uso progresivo de la fuerza? ¿Por qué no aprueban la ley de seguridad y de inteligencia? ¿Por qué no aprueban la ley de ciberinteligencia? ¿Por qué no suscribimos el convenio de Budapest contra el cibercrimen? Esas son prioridades que la Asamblea debería hacer para beneficio de todos los ecuatorianos. Y de ahí viene la competencia de los otros roles que tenemos las instituciones. La Policía Nacional, lastimosamente, es injustamente juzgada por nuestra sociedad. Todo lo que la sociedad no quiere hacer, se aplica a la teoría de las tareas restantes y le endosamos a la policía. La policía, mire que está haciéndose cargo de funciones que no le competen per se, como las cárceles, que inclusive hay las normas Mandela que le prohíben ingresar a la policía a los centros carcelarios, pero lo ha tenido que hacer ante la urgente necesidad de estos niveles incontrolables de violencia al interior de las prisiones. Pues hemos retomado el control migratorio, porque resulta que no fueron competentes como se presentaban en su momento, ¿no es cierto? En varios municipios, miren, la ley de tránsito es del 2008, cuando preveía que los municipios hagan cargo de las labores de control de tránsito. El 70% del territorio nacional todavía tiene municipios que no se han acogido a esas competencias. Pero claro, ahí ¿quién tiene que hacer la función? La Policía Nacional, con el mismo numérico, con los 51,000 policías en servicio activos que redoblan nuestros esfuerzos, nuestros compañeros, que es gente humilde y que nosotros tenemos esta obligación de por lo menos darle tranquilidad y hacer todos los esfuerzos necesarios para que se recuperen estos valores de su seguridad social. ¿Qué podemos hacer? Todo lo que hemos conversado en estos 30 minutos. Combatir la impunidad, reforzar a los jueces para que tengan en un momento determinado esta capacidad de jueces sin rostro, darles todos los equipos y los instrumentos que requieren los fiscales, apoyarnos a la policía. No puede ser que el policía que está cumpliendo su labor por desconocimiento de jueces y fiscales que no dominan la doctrina de derechos humanos, estén sometidos a enjuiciamientos por homicidio o por extralimitación de funciones, cuando ellos no conocen la doctrina del uso progresivo de la fuerza. Le doy un ejemplo puntual para que se me entienda esto. Aquí en el Ecuador, cuando se habla de proporcionalidad, creen que la proporción es a los medios, es decir, si viene con un cuchillo, tienes que sacar un bate para defender. No es así. La doctrina de derechos humanos habla de la proporcionalidad en el nivel de riesgo. No es lo mismo un sujeto que con un puñal está a 300 metros que ese mismo sujeto con el mismo puñal a 6 metros. Cambia el nivel de riesgo. Esa es la diferencia que no se comprende. No hay esta formación doctrinaria en derechos humanos y lastimosamente el policía termina siendo víctima de estos fiscales, de estos jueces que desconocen ello.
El policía no le tiene miedo a ser investigado, le tiene miedo a la ignorancia de quienes investigan. Eso es en resumen lo que sucede. Bien, muchísimas gracias, coronel. Eso es excelente. Y eso deja la duda de que si fue positivo o negativo, coronel, el que haya desaparecido los jueces que vigilaban y castigaban, sancionaban o exculpaban a miembros de la propia institución, cuando la policía tenía los jueces que se encargaban de tratar los temas de ustedes, coronel. Muchísimas gracias. Mire que el tiempo ha dado la razón, porque no se trataban de jueces benignos, sino que de jueces que conocían la doctrina, inclusive algunos exfuncionarios policiales que tenían formación en abogacía y que podían, ante un tribunal donde lo integraban también civiles, cooperar con este conocimiento doctrinario, inclusive de las cadenas de mando. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos. Gracias. Muy gentil, coronel Renato González, director general del ISPOL, por este importante diálogo, Lorena. Qué bien, ¿no? Cómo se le despeja a uno como periodista los criterios sobre la forma como el Ecuador está siendo manejado. Y ahí vemos, escalofriante realmente el poder político criminalizando, ¿verdad?, sus actividades a través de delitos financieros con los que hacen contactos mundiales, porque esto es una corrupción transnacional la que se ha formado, y lo más increíble, que le roban a la institución que precisamente lucha contra la delincuencia, el robo y el delito en el país, que es nuestra Policía Nacional. Lo decimos así porque es nuestra institución, que es la que tiene que velar precisamente por la vida y garantizar la seguridad de todos y cada uno de los que vivimos en este país, Gloria. Es así, Emilio, y aparentemente transparentando todo, hacían estos ilícitos, y como dijo el coronel, lo importante no solo es lograr la sentencia de los involucrados, sino recuperar parte de ese dinero, aunque él mismo lo ha manifestado que es un poco difícil y que tomará muchos años realmente hacer justicia en este caso. 8 de la mañana con 31 minutos, hacemos una pausa y retornamos.